El caso análisis, entonces, que después Viviana ella se va a hacer su propio autofoda. Espacios intermedios quiere decir que el título de la obra tuvo que ser una decisión entre tres artistas, tres agentes, tres productores culturales que toman la decisión de llamar de esta manera la creación y no de otra. Se pudo haber llamado de cualquier otra manera, pero aquí hay una toma de decisiones que están justificadas a partir de un análisis, de un diagnóstico de sus propias disciplinas y que pretenden, ¿no es cierto?, como objetivo de la creación, integrar las artes escénicas, musicales y visuales. En ese sentido, entonces, el FODA se puede aplicar anticipando a la ejecución del proyecto estos 5 elementos que hemos propuesto con Viviana y que ella después los analiza, ¿no es cierto?, desde su propia creación. La estructura del proyecto creativo, uno podría partir de ahí y diciendo, si yo digo el qué del proyecto, ese qué puede responder perfectamente a una zona deficitaria, por ejemplo, creativa, o a una zona deficitaria, por ejemplo, disciplinar. El uso de los recursos humanos, por ejemplo, uno podría también decir y aplicar un FODA, o a partir del FODA y del diagnóstico, levantar cómo se justifican los recursos humanos. Asimismo, cómo se justifican los recursos infraestructurales. ¿Por qué trabajar con un tipo de materialidad y no con otra? ¿Por qué trabajar con un tipo de medios? En pos para ir a los recursos expresivos y mediales, uno podría decir entonces, la economía de los recursos significa, en términos de las disciplinas artísticas, decir más con menos. Eso es un recurso de economía artística. Un recurso de economía artística aplicada, por ejemplo, a los medios, uno podría decir que podría trabajar hoy día, ¿no es cierto?, por decir algún ejemplo, trabajar con desechos y hacer una escultura con desechos en pos de los recursos expresivos. Por lo tanto, habría una economía también de recursos físicos materiales. Y finalmente, la definición de los públicos objetivos, en el cual de alguna manera yo oriento, me dirijo hacia un beneficiario posible, que en este caso, en el caso de la Viviana con Andrés, era la propia clase, la asignatura. En cuanto a la estructura del proyecto, entonces uno podría instalarse primero, para poder tomar estas decisiones que estamos diciendo y planificarlas, en identificar la estructura del proyecto. ¿Qué sería entonces la idea del proyecto? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo justificamos lo que queremos hacer? Porque tenemos, después de este FODA y diagnóstico, podemos perfectamente mirar hacia un foco, trabajar en un límite, tanto conceptual, también como de medio y como de medio expresivo, mirando hacia una idea que ya está acotada. Hemos estado revisando con Viviana los proyectos y cuando uno dice grandes realidades, gigantescas realidades, es muy difícil entonces puntualizar y ir a un foco, porque no puede ser la realidad toda, no puede ser la disciplina toda, no puede ser el arte todo. Tiene que estar acotado y focalizado. Luego el cómo es cómo se realizará, ¿no es cierto?, la idea. ¿Qué medios? ¿Por qué voy a utilizar este medio y no otro? ¿Por qué el cuerpo como soporte y no otro? ¿Por qué, qué sé yo, el trabajo con la, qué sé yo, hasta con la iluminación? ¿Por qué el sonido? Que es el caso, ¿no es cierto?, del ejemplo que vamos a analizar. Después tenemos el dónde, que es lugar, locación, espacio, emplazamiento. ¿Por qué yo escojo un auditorio? ¿Por qué yo utilizo, por ejemplo, como recurso ese espacio butaca? ¿Por qué qué sé yo, el bailarín tiene que moverse y se convierte, ¿no es cierto?, el espacio de ficción, en este caso el espacio de recreación o en este caso de representación, el propio espacio donde se ocupa el espectador? Todos son tomas de decisiones y que yo debo justificar. Finalmente el cuándo, que es el tiempo, la temporalidad, cuándo lo hago, qué duración va a tener, qué día va a estar ubicado del, qué sé yo, de un momento, del año, de una época, y a quiénes va dirigido. Los recursos humanos, entonces, el artístico, en este caso de espacios intermedios, fueron las artes escénicas, las artes musicales y las artes visuales, en donde cada uno, con sus expertices, que son competencias distintas,
pero finalmente encontrando como un denominador común se reúnen las artes escénicas, musicales y visuales. ¿Y qué uso voy a dar? Por ejemplo, si desde las artes escénicas el cuerpo, ¿no es cierto?, como soporte del bailarín, que también se topa acá con el cuerpo, ¿no es cierto?, de la música ocupa un cuerpo que es espacialidad, por lo tanto el sonido viaja, el sonido ocupa, igual que el cuerpo del bailarín, y desde las artes visuales, ¿no es cierto?, la proyección de la luz, con la frase, ¿no es cierto?, que recorre el espacio, también hay una utilización de tiempo y espacio, que después Viviana obviamente lo va a explicar mejor que yo. Después considerar los asesores de producción, un amigo, una persona que yo contrato, una persona que yo solicito, los auxiliares de sala que fue ese día. Por lo tanto, si un FODA yo lo tengo claro con respecto a los aspectos negativos y positivos de los cuales yo quiero priorizar, voy a tomar la decisión aquí en esto mucho mejor. Recursos infraestructurales y medios técnicos. ¿Qué es lo que yo tomo como decisión utilizar? Todo esto que estamos analizando ustedes lo van a después, lo van a poder orientar mucho mejor y con mayor razón lo van a poder escribir cuando ya lleguemos a la fase final, que ustedes levanten antecedentes, justificación, objetivo general, objetivo específico y descripción. No partiendo al revés, porque sin este análisis es muy fácil que un proyecto se caiga. Un proyecto tiene una base, en ese sentido, planificada de una estructura. Por lo tanto, cuando decimos recursos infraestructurales y medios técnicos, estamos hablando sala, auditorio, iluminación, sonido, todos los elementos técnicos, operativos, ¿no es cierto?, de un proyecto, con qué amplifico, qué tipo de recursos necesito, qué objetos voy a utilizar. Por ejemplo, el bailarín llevó una ropa que puso en colgadores, ¿no es cierto?, en el espacio del auditorio, los medios tecnológicos como data, como computador. Por lo tanto, lo que justifica ese qué que dijimos inicial, el qué se ve coherente con el cómo, el cuándo, para quién, porque finalmente tiene que ser absolutamente coherente, que vaya leyéndose tanto vertical como horizontal en un proyecto. La economía de recursos creativos y expresivos, uno como artista, no yo, uno como gestor, diría yo, como artista tiene que ser capaz de trabajar con, y esto es una gran frase que es de los economistas, trabajar con más pero con menos. Por lo tanto, el recurso es escaso y las necesidades son inmensas. En el recurso creativo podemos trabajar igual. Para decir harto no necesito mucho, necesito poco para decir harto. Por lo tanto, ir en pos de la maximización de los recursos creativos. Después, por ejemplo, en la economía de recursos, uso de los aportes propios y de terceros institucionales. Por ejemplo, a lo mejor no tengo las condiciones económicas, financieras, pero sin embargo tengo, por ejemplo, recursos propios que puedo utilizar y los puedo potenciar. Maximización de los recursos expresivos de cada área en pos de su integración para optimizar resultados. O sea, si ustedes se van dando cuenta, estamos ingresando a una plantilla de trabajo que lo que pretende es que ustedes aprendan a leer, a prever y además a optimizar sus propios resultados. Uso de los recursos en vivo como sonido, por ejemplo, paisaje sonoro del auditorio. Por lo tanto, utilizar el propio sonido que la sala tiene en pos, ¿no es cierto?, de la propia creación. Uso de los recursos físicos, tanto de los mismos creadores a nivel del cuerpo como soporte, como de los espectadores que conformaron la obra. Es decir, maximización de los recursos. Fortalezas y amenazas. Por ejemplo, cuando uno tiene que leer esta estrategia, ¿no es cierto?, que dijimos interna externa, significa que yo instalo esta idea, que es un proyecto, por lo tanto todavía no es una realidad, anticipando, permitiéndome tomar decisiones, permitiéndome tocar puertas adecuadas, permitiéndome usar recursos no utilizados antes, permitiéndome pensar y reflexionar antes de la ejecución, es una metodología de trabajo absolutamente transversal para el trabajo de creación.
Por lo tanto, los análisis de los aspectos internos del proyecto que fortalecen la creación, aquí como ejemplo aparecen tres: la integración de los aspectos expresivos de las tres áreas, en el caso específico de la música, artes escénicas y artes visuales, sobre el cuerpo como soporte, integrando todo lo que dijimos anteriormente, el recurso, ¿no es cierto?, el recurso tanto de los estudiantes, todo lo que estaba ahí, ¿no es cierto?, los propios auxiliares, y todos fuimos en pos, ¿no es cierto?, de la concreción del trabajo de creación final. Potenciación de los recursos expresivos en pos de un concepto de espacialidad. Por lo tanto, cuando ustedes estén haciendo el ejercicio, busquen un concepto rector, un concepto teórico rector que sea capaz de atravesar cada una de las áreas, y que entonces como denominador común este concepto, ¿no es cierto?, pueda, que fue en el caso de lo que nosotros vimos ese día, fue un pensamiento, ¿no es cierto?, de un autor, filósofo, y Nancy, y entonces nosotros hacemos una lectura, tomamos el concepto y lo trabajamos desde las áreas. Uso del cuerpo en el arte de la performance, que también hay un trabajo, ¿no es cierto?, que se convierte en una fortaleza y no se convierte en una amenaza, porque cada una de las disciplinas no entra en pugna, sino que cada una de las disciplinas va en pos. Bien, entonces ahora vamos a pasar a las fortalezas, que significa, ¿no es cierto?, como dijimos en la ficha anterior, construir desde los aspectos positivos que se deben potenciar. Aquí el ejemplo entonces es aprovechar el espacio universitario, sala auditorio, que está en un contexto, que tiene un significado, que tiene una connotación, que iba en pos, ¿no es cierto?, del trabajo del ejercicio del curso, que es un curso que pretende la transversalidad. Por lo tanto, se convierte en un eje, la sala en sí misma, la sala espacio universitario, se convierte en una sala de experimentación que pretende, ¿no es cierto?, que transiten las disciplinas, y finalmente se convierte en un espacio resignificado para el ejercicio. Por lo tanto, y para la concreción de la obra, significa que uno debe pensar la locación, el cuándo, el cómo, lo debe pensar en ese sentido, en pos del trabajo de creación, para darle una significación y un contexto. Aprovechar la cercanía de las artes, que se transversalizan a partir de un concepto teórico único. En ese sentido, la cercanía de las artes es, uno si tuviera que hacer un FODA ahí, en ese momento. Formación de una facultad de artes que forma, ¿no es cierto?, a las distintas disciplinas. Por lo tanto, las artes escénicas y las artes visuales aparecen aquí muy cercanas. Hay una cercanía en cuanto a la formación teórica, ¿no es cierto?, y por último de una mística que tiene la facultad, y se aprovechan entonces en la unión y la integración de las áreas. Pensar y planificar la creación y trabajar en equipo, que sería entonces una fortaleza en el trabajo, ¿no es cierto?, de las artes integrales. Bien, en cuanto a las oportunidades, entonces, estábamos diciendo que la aplicación, ¿no es cierto?, de la plantilla FODA, las oportunidades son todas aquellas que aparecen, ¿no es cierto?, como un elemento positivo. Por lo tanto, aquí, mirando, digamos, el trabajo de creación de Viviana y de Andrés, podríamos decir que esas oportunidades son